Muchas gracias a los cuatro comparecientes por sus interesantes, todos ellos, aportaciones. En primer lugar, me quería dirigir a la profesora Argelia Queralt, porque yo creo que esta reforma electoral, al menos en la legislatura en la que hemos estado, yo creo que es un punto a tener en cuenta, es una reforma electoral que ha sido negociada mayoritariamente por hombres, firmada por 3 portavoces masculinos y con comparecientes mayoritariamente hombres. Argelia es la primera compareciente mujer que hemos tenido el día de hoy y no va a haber y solo va a haber una persona más, ¿no? Y entonces, en ese caso, yo creo que hay un riesgo de que cuestiones de género claves hayan podido quedar obviadas en el propio desarrollo de la ley, y una de ellas yo creo que ya la ha planteado, ¿no? El tema de las listas cremallera, que es un punto que obviamente no se incluye, ¿no? Yo no sé si tiene alguna visión general de esta ley desde una perspectiva de género y qué valoración hace de las ausencias que pudiera haber y que deberían ser, y aún estamos a tiempo de incorporar en el desarrollo de las enmiendas de la ley. Bien, creo que Disculpe. Soy Argelia Queralt, sí, perdón. La primera cuestión es incorporar, es decir, ahora mismo hay un silencio y, por tanto, no se dice nada de cuál va a ser el sistema para garantizar, en su caso, la paridad entre hombres y mujeres y, por tanto, se aplicaría supletoriamente la LOREC. Como les he dicho antes, esto supondría o puede suponer, con un sistema de listas desbloqueadas, tal y como está previsto en la proposición, podría suponer un detrimento del número de mujeres en el Parlamento asturiano y, por tanto, yo creo que lo primero que deberían hacer en este sentido es incluir, ¿no?, hacer expreso una toma de posición por la incorporación de la lista cremallera, la lista paritaria cruzada entre hombres y mujeres. Incluso pues hacer la salvedad de que, dependiendo de si la persona que encabeza la lista, ¿no?, elegida por el proceso participativo democrático, es un hombre o es una mujer, que el siguiente o la siguiente no sean del mismo sexo, es decir, que no se separe el primero de la lista del resto de la lista. Yo creo que eso sería un gran y buen comienzo. Y, en todo caso, yo antes no me he atrevido a decirlo, pero sí, sorprende que en la lista de comparecientes, me van a perdonar, pero solo hubiera 2 mujeres, si no me equivoco. Entonces, porque de las posibles opciones para garantizar la igualdad de género en la lista electoral, habría una que sería previo, que sería la inclusión de una lista cremallera al principio. Luego habría la posibilidad de incluir mecanismos correctores una vez hecha la decisión. ¿Por qué mecanismo de los dos se inclina? Porque parece que la apertura de listas primarias podría incluso alterar en beneficio. Yo no sé si está estudiado en qué medida la celebración de primarias o este modelo de votación beneficia o perjudica a las mujeres, si hay datos al respecto. A ver, respecto al proceso democrático, primero, yo no soy quizá la más indicada, pero es cierto que hay otros mecanismos, aparte de las primarias, para poder incorporar estos procedimientos. Soy Argelia Queralt, perdón. Para poder incorporar estos procedimientos o esta mejora de la participación de afiliados, simpatizantes, aquí ya cada cual puede elegir el modelo que quiere. Hay distintos modelos. Respecto de las primarias, los pocos datos que hay sobre esta cuestión tienden a señalar que perjudican a las mujeres. Todavía hoy perjudican a las mujeres. Es cierto que algunos procesos han facilitado mucho o han facilitado que determinadas mujeres llegaran al poder, pero digamos que no me atrevería a decir que es la excepción, porque quizá numéricamente no es solo una excepción, pero tendencialmente son hombres los que ganan estos tipos de procedimiento. ¿Por qué? Y es un poco el pez que se muerde la cola. De nuevo, quienes suelen tener al aparato del partido, no sé si dominado, pero quienes controlan, conocen el funcionamiento interno del partido, los que tienen mayor visibilidad, poder dentro de los partidos, etcétera, son todavía hoy hombres, ¿no? Y, por tanto, las mujeres, por ser menos visibles o porque realmente hay menos mujeres,
a la hora de presentarse a estos procesos de primarias, a una mujer le puede costar mucho más esfuerzo el llegar a ser visible, hacerse conocer, que a un hombre. Que esto, perdón, en el tema del voto preferencial, al ser, ya digo, débil, es menos relevante, pero en todo caso el voto preferencial también debería añadir o debería motivar a que las propias campañas electorales, es decir, ya de per se necesitan de una campaña electoral algo distinta, porque ya no estamos vendiendo solo al cabeza de lista, sino que tenemos que entiéndanme, tenemos que presentar a la sociedad a una serie de personas que pueden no haber sido, pueden ser más o menos conocidas, pero que por tanto va a haber que además presentar en igualdad de condiciones a todas ellas, porque claro, la ciudadanía deberá poder elegir más o menos con la misma información, ¿no?, respecto de las diferentes personas que componen aquella lista. Pues esto también respecto de las mujeres, la visibilización, la visibilidad que debe darse a esas mujeres, muchas de ellas que sea la primera vez que puedan o que accedan, ¿no?, a presentarse en unas elecciones, además teniendo en cuenta el dato que les decía antes, que muchas veces las mujeres, por voluntad propia o por decisión de los partidos, son con más frecuencia renovada. Es decir, las mujeres repetimos menos en las listas electorales, con lo cual la consolidación, tanto dentro del partido político como élite, ¿no?, como élite política y como visibilidad del trabajo y de que, ¿no?, antes Pablo Simón decía, bueno, el voto preferencial que da un apoyo, ¿no?, a un determinado candidato para luego presentarse mayormente reforzado ante la organización interna de su partido. Pues aquí estaríamos en una cosa parecida. Si yo estoy 4 años en una legislatura, he tenido tiempo, ¿no?, o se entiende que he podido al menos intentar darme a conocer. Si a las siguientes elecciones me cambian, el esfuerzo es en balde. Muchas gracias. También una de las cuestiones que se plantea en la ley es el tema de la sustitución temporal de diputados y diputadas en los casos de tanto de posible imputación por algún delito como por enfermedad o por maternidad o paternidad. ¿Qué opinión les merece esa solución? Una de las cosas que se planteaba también en el informe que había hecho el Estado era la posibilidad del voto a distancia de los diputados, pues por ejemplo, pues es una pequeña enfermedad o un caso de maternidad donde sigues trabajando desde tu casa y en vez de ser sustituido, yo no sé qué les parece esa situación y la posibilidad también de que se sustituyese por personas del mismo género de las personas tal. Si puedo hacer Pablo Simón, una contribución muy breve a propósito, puesto que no soy jurista y tampoco voy a entrar en los detalles, eso se lo dejo al resto de comparecientes. Sí, a propósito de la importancia de señalizar que el reemplazo sea realizado por persona del mismo género. Y es que hay un caso muy conocido, que es el de México, en el cual lo que se estableció cuando hubo cuotas legales era que entraban las mujeres, pero inmediatamente dimitían para que el siguiente de la lista fuese un hombre, y por lo tanto se hacía un fraude de ley específico que permitía un desequilibrio en términos del equilibrio de género. Así que yo creo que eso sí que es una pequeña adenda sobre la ley actual que se puede incorporar de manera muy sencilla, simplemente para garantizar, insisto, un componente que es importante que tengamos siempre presente, que es que el equilibrio de género es relevante dentro de nuestras instituciones, que hemos mejorado respecto a lo que teníamos durante los últimos 15 años, por lo tanto, reformemos y mejoremos aquello que necesita ser mejorado sin perder todo lo que hemos avanzado en otras dimensiones. Gracias. Argelia Queralt, respecto a la sustitución, sí coincido plenamente con Pablo Simón en que debe ser por una persona del mismo género, también para no romper, ¿no?, con el propio espíritu de la ley en el caso de que se incorporara el tema de las listas cremallera. El tema de la sustitución por maternidad me parece indispensable. Debería darle un par de vueltas más al tema de si la diputada debería estar en su casa de baja de verdad o podría participar, pero este sería otro debate, pero en todo caso las semanas, bueno, no voy a entrar porque sería otro debate, pero en todo caso sí permitir este tipo de mecanismos, ¿no? Antes se hablaba del voto electrónico para ejercer un derecho fundamental, también es un derecho fundamental el ejercer la
nuevas funciones públicas que han sido adquiridas a través precisamente del voto. Por tanto, todos los mecanismos que de los que nos podamos dotar serán beneficiosos. Lo que pasa es que, atención, porque no creo que, por ejemplo, sea igual una maternidad, ¿no?, en la que la mujer puede, o en caso de que se coja, ¿no?, el diputado, padre, la baja, puede seguir ejerciendo sus derechos y obligaciones a través de, pues de Internet o de este tipo de medios, con, por ejemplo, que deban producirse sustituciones en caso de implicación en casos de corrupción. Claro, aquí evidentemente el que sale no puede seguir participando desde su casa, y en el caso de que se produzca una sustitución, yo aquí sí que creo que debe ser absolutamente presencial. Muchas gracias. Les quería preguntar sobre la limitación de mandatos de los diputados y las diputadas. Hemos hablado también por la mañana de la posibilidad de incluir limitación dentro de esta propia ley electoral, y también las posibilidades de cambiar la limitación de mandatos, incluir la limitación de mandatos para los miembros del Consejo de Gobierno y la Presidencia, que sería por otra ley en paralelo también. Yo no sé en qué medida consideran que eso puede ser interesante, tanto desde una perspectiva de género como en la lucha contra las redes clientelares en su caso, como para favorecer la afección democrática que parece que está en mínimos en los últimos años. Y yo no sé qué opinión tienen al respecto, porque es un tema que no está incluido en la propuesta actual y que sería susceptible de enmiendas. Pablo Simón, algunas consideraciones a propósito de esto. Lo normal, si no me equivoco, en el contexto comparado también aquí en las comunidades autónomas, es que la regulación se haga en unas leyes específicas que no están reguladas dentro de la propia ley electoral, porque esto se referiría en todo caso a los diputados. Es cierto también que tenemos pocos ejemplos en democracias parlamentarias de limitación de mandatos del presidente. Es decir, lo normal es que los jefes del Ejecutivo, puesto que se entiende que la confianza se otorga por parte de las cámaras, puedan repetir tantas veces quiera. Tampoco creo que una rotación excesiva sea algo deseable. Pensemos que nosotros también en España tenemos un sistema de gabinetes que se conocen como especialistas. Es decir, los primeros ministros autonómicos, los presidentes autonómicos, pueden elegir como consejeros a cualquier persona sin necesidad de que sea diputado. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo presente, porque puede ser que la limitación temporal pueda hacer el hecho de que se tengan que prescindir de determinados perfiles profesionales, que en determinadas consejerías puede también ser valioso. De hecho, yo en ese sentido voy un poco a la contra de lo que está establecido normalmente, y yo tengo la impresión de que el problema no es el exceso, de repetición de cargos en el legislativo, sino todo lo contrario. Es decir, lo que nos muestran los datos es que nosotros tenemos una tasa de mortalidad parlamentaria, me perdonarán sus señorías, pero es parlamentarios que salen, ¿no?, de su cargo de escaños, del 55%, casi 60%. Esto es muy alto en comparación con el resto de países de Europa. Y esto tiene un detrimento enorme, porque los diputados no vienen aprendidos, es decir, la experiencia es un grado. Es importante que tengamos diputados que repiten en el cargo y que se especializan en eso. Lo que sí ha existido más, y ahí sí que compro un poco más el argumento, ¿no?, es rotación en cargos políticos, no en el mismo cargo político, que es donde se necesita la especialización, y eso yo creo que es algo fundamental. Y de hecho la rotación normalmente se suele dar entre mujeres y entre parlamentarios más jóvenes. Es decir, normalmente los más jóvenes salen más, son recolocados, y los más clásicos hay un núcleo muy pequeño que permanece, pero en el resto no. Por lo tanto, curiosamente, lo que yo pediría es no buscar más mecanismos para limitar la continuidad de nuestros diputados, sino lo contrario. Es decir, yo lo que creo es que necesitamos diputados que conozcan bien las leyes y que conozcan bien el terreno. Por lo tanto, yo en términos de limitación en el legislativo no lo plantearía en esta ley. Creo que la limitación en el Ejecutivo ya se está contemplando en otras comunidades autónomas, si no me equivoco. Extremadura ya tiene una limitación y creo que Castilla y León la acaba de incorporar también. Se puede incorporar en la cabeza del Ejecutivo, esto no sería problema, pero entiendo que eso debería ser objeto de articularse en una ley distinta de la ley electoral, porque aquí nos centramos específicamente en estos mecanismos. Sí, soy Félix Talego. Bueno, las sociedades complejas como es la nuestra son un juego difícil de equilibrios y de sopesar factores que unos favorecen unas cosas al tiempo que perjudican otras. Efectivamente, yo estoy con Pablo Simón en que la experiencia es un grado y que debe ser tenida en cuenta y que no puede ser despreciada en absoluto en el ejercicio de la representación política y en la ocupación de cargos en el sistema político democrático. Pero junto a ese valor de la experiencia hay otro valor que es el de la circulación de las élites
y el de la no reproducción de las élites. Y claro, hay muchas maneras de medir la permanencia de las mismas personas en cargos de responsabilidad, tanto como diputados como en cargos, digamos, ministeriales o de consejerías, y es que, y me van a permitir el ejercicio coloquial de traer aquí una frase que circula en los medios de la burocracia de la Junta de Andalucía, ¿no? Que es que cuando un político o una política cae en desgracia, pues se le da, la expresión es literal, se le da una patada hacia arriba. Es decir, que cambia de posición, pero no sale del sistema de cargos que el partido tiene para quienes llevan viviendo en la política del mismo durante años y se prolongan y se postergan sine die, ¿no? Entonces, hay que sopesar eso. Y, por cierto, hago otra consideración lateral, que es una observación general y ha sido referida en varias ocasiones, y es que hay en el régimen democrático español una cierta también renovación en cuanto a nivel generacional excesiva. Personas mayores son relativamente poco frecuentes en los cargos de representación y como diputados y diputadas en los parlamentos. Y, bueno, la experiencia en este sentido no es como experiencia de prolongación en la vida parlamentaria o de ejercicio de cargos de responsabilidad, sino la experiencia es también experiencia de la vida, que da una perspectiva sobre las cosas y sobre los temas que no los da la juventud, también la juventud da otro. Entonces, vuelvo aquí al principio de sopesar factores y de buscar equilibrios entre principios que en sí mismos no tienen por qué ser contradictorios, sino que deben complementarse, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas de la democracia en España, uno de los problemas principales, no es el único obviamente, es el de la cooptación y el del clientelismo, ¿no? Y que en ese sentido deben buscarse medidas que incluso sean, no sé si calificarlas de severas, pero que busquen su limitación. Las leyes electorales tienen su ámbito y hay otras leyes, estoy también en esto con Pablo Simón, que no serían las electorales, donde habría que ir en esta dirección y sería algo bastante saludable. Sí, Argelia Queralt. Un poco en relación con lo que han dicho los profesores que me han precedido. La limitación de mandatos para el Ejecutivo, sobre todo el presidente, ¿no? El presidente del Gobierno, yo creo que puede ser una buena cosa, dado que da salud, movimiento, ¿no? Y, bueno, que debemos acostumbrarnos a que la democracia también es una cosa cambiante, que requiere de aires frescos, etcétera, que no siempre ganen los nuestros, etcétera, ¿no? Sino que la democracia, bueno, es eso, pluralidad. Pero sí debería hacerse en otra ley, no en esta. No tiene cabida en la ley electoral porque es otro poder del Estado y, por tanto, otro poder de la comunidad autónoma y, por tanto, estaríamos metiéndonos en un terreno que no sería el de la ley. Otra cosa y a este respecto es la limitación de mandatos de los representantes legislativos, es decir, de los diputados y diputadas. Yo no lo acabo de ver claro y, en todo caso, yo creo que a veces para romper con lo que se llama, ¿no?, con la vieja política, las viejas maneras de hacer cosas, los conceptos varios que puedan ir apareciendo, a veces tendemos a utilizar, si me permiten la expresión, instrumentos que vendrían a hacer real el muerto el perro, muerta la rabia. Y, desgraciadamente, yo creo que en la política las cosas no es así. ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, y más si ustedes finalmente votan, ¿no?, incorporar en su sistema electoral un sistema de voto preferencial. Es el hecho de que quizá sería más importante, antes que limitar los mandatos, que yo creo que esto debería ser una cuestión posterior, si se lo plantean, por ejemplo, hacer que la ciudadanía conozca realmente cuál es la actividad que sus representantes están haciendo, por ejemplo, en la Junta General. Es decir, cuántas preguntas se han hecho, cuántas proposiciones se han presentado, cuántas mociones se han presentado, cuántas interpelaciones, ¿no? Es decir, y hacer un poco de pedagogía también para, me parece que antes Pablo Simón decía, el hecho de recuperar la dignidad de las instituciones políticas, No todos los políticos y políticas son malos, no todos lo hacen mal, hay cosas que se hacen bien y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y a veces me da la sensación de que medidas igual más vehementes, más tajantes, ¿no?, que sí, realmente, no, pues 2 mandatos.
pues también tiene sus, si nos referimos a diputados y diputadas, tiene el lado negativo, ¿no? Pues la experiencia, la formación de nuevas élites, etcétera. Luego el abuso que se haga eso, ¿no? Y que los políticos a veces parecen, es decir, o los grupos, los partidos parecen más a veces agencias de colocación, pero ese ya es un abuso del sistema, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que antes de llegar a estas medidas que pueden suponer, además, como decía, pues una pérdida de capital humano interesante, de gente ya formada y conocedora de las instituciones, pues utilicemos además instrumentos que ya tenemos, ¿no? Pues en la web, pues fulanito, fulanita ha hecho tanto, ha venido tantas veces, y no les estoy diciendo que hagan un control de asistencia como en el colegio, ¿no? Pero hacer un seguimiento más, pues más claro, más cercano de la actividad parlamentaria y mostrarla realmente a la ciudadanía. Por tanto, yo creo que hay que insistir en la labor de pedagogía que todavía falta y que debe acompañar a este tipo de textos. Gracias. Sí que quería... no sé si Quedaba algún compareciente, creo que por... Sí, hombre, yo creo que la ciudadanía, si un mandatario no lo hace bien, lo va a remover necesariamente, y si lo hace francamente bien, yo lo que no encuentro es la razón jurídica para impedir que continúe haciendo el bien. Esa es la cuestión que quiero plantearles o compartir con ustedes. Y lo segundo... esa primera reflexión. La segunda es que yo creo que tampoco es una ley electoral el sitio donde tiene que estar, comparto con el resto de comparecientes esa idea. Y el tercero, que es en aquellos países donde hay esta limitación de mandatos, no es claro que siempre hay, como ustedes saben, pues un primer mandato con una gran vigor, una gran fuerza, y un segundo mandato en el que están contando o descontando el tiempo para que haya un nuevo gobierno, aunque sea el mismo color. Es decir, hay una desactivación del pulso político, del pulso ciudadano, del pulso gubernamental, y eso yo no sé si será realmente bueno. Es más, en estos países de los que hablo, donde tienen esa experiencia, están también replanteándose esas cuestiones. Bueno, yo quería dirigir al profesor Talego una serie de preguntas. Sí que le quería preguntar un poco cómo se conforman esas redes clientelares en el terreno político, que están a base de las redes clientelares, en qué medida una ley electoral pues puede influir o mantener o intentar esquivarlas, ¿no? Y sobre todo, bueno, un poco cómo cree que podrían existir esos en Asturias, si existen, y en qué medida se podrían afrontar abiertamente, ¿no? Y en ese sentido. Especialmente en las circunscripciones más pequeñas, ¿no? Porque también... Sí. Bueno, soy Félix Talego y, a ver, el clientelismo es una relación diádica, una relación personal, o podemos decir también privada, entre dos personas que, cuando es de más de dos personas, puede ser representada gráficamente como una relación que adopta la forma radial, con un centro que es el del patrón, el del jefe, el del cacique, como se le quiera llamar o se le llame según los contextos, y un conjunto de clientes que también se pueden llamar siervos en función de que están en un grado más o menos acusado, en función de las circunstancias o las coyunturas, a merced del jefe o del patrón, ¿no? Hay muchos factores, y es imposible reducirlos en una breve intervención, que hacen posible la vigencia y la prosperidad de este tipo de redes, que pervierten la libertad, que pervierten la autonomía, que hacen inviable la autonomía y que llegan a la coacción, etcétera. Entre esas muchas causas, por hacer una generalización breve, hay de dos tipos. Unas son institucionales. Es necesario para la vigencia de las redes clientelares ciertas regulaciones legales y prácticas del ejercicio del Gobierno que amparen la discrecionalidad, la arbitrariedad y el juego de intereses que quede a merced de los criterios de quien tenga las responsabilidades de Gobierno. Cuando los arreglos institucionales hacen posible la arbitrariedad, están dadas una de las condiciones para que puedan desarrollarse redes clientelares que favorezcan privadamente y que traicionen ese principio que Max Weber definió del Estado moderno y de la lógica de la igualdad y de la lógica de la burocracia, que es que el funcionario y el responsable político o la responsable política debe actuar, decía Weber,
sine ira et studio. El cliente, el patrón y el cliente actúan, permítaseme que siga con esa terminología que procede del latín, de manera iracunda y digamos, estudiando, pero en un sentido inverso, para favorecer intereses privados. El otro factor tan importante, yo diría más importante para que el clientelismo continúe y prospere, es la necesidad, la dependencia, la ausencia de las condiciones materiales, formales y jurídicas, no solo formales, sino materiales, de la autonomía de las personas. Cuando una persona se ve en la necesidad imperiosa, por ejemplo, de encontrar un empleo mañana, o si no mañana, la semana siguiente, está a merced de caer en una red clientelar si quien le ofrece trabajo, a su vez, le invita, como voy a utilizar ese verbo, le invita como contrapartida a que tenga una disposición favorable o comprensiva hacia sus intereses políticos, empresariales, privados, etcétera. Pero aquí me importaría, y voy terminando, soy consciente que tengo que ser breve, me importaría llamar la atención sobre algo. La necesidad no es algo que que penda solo sobre aquellas personas que consideraríamos menesterosas, en riesgo de marginación o de exclusión. La necesidad puede perfectamente reinar sobre la vida de quienes consideraríamos, en términos generales, que tienen un nivel de vida, una seguridad, digamos, unas pautas de consumo que de ninguna manera llamaríamos menesterosas, marginales, de exclusión, etcétera. Personas que pueden tener un salario estable y un salario que en término medio sea bastante considerable en la realidad de lo que puede ser este Principado, el conjunto del Estado español, sin embargo, pueden estar a merced de la necesidad porque viven sobre este eje que es la satisfacción de necesidades hedonistas, el consumismo, la ostentación, la pasión por el lujo. Estas personas son también personas necesitadas. Desde una perspectiva de la filosofía republicanista, que me permito traer aquí a este foro, estas personas son pobres, aunque su nivel de vida sea lo que sociológicamente, en una sociología convencional, pudiera llamarse personas ricas o de un nivel bastante estable. Este tipo de personas, que también, por tanto, nos encontramos en todas las escalas de la sociedad, en todos los niveles jerárquicos de las organizaciones privadas o públicas y de las administraciones, son personas menesterosas y son predispuestas a caer en redes clientelares. Entonces, las políticas electorales y otras reformas que se vayan haciendo sobre las leyes vigentes tienen que atajar estos dos cauces para frenar esta lacra de la autonomía, de la libertad, digamos, del aprecio por la palabra propia, que en definitiva son las condiciones de la democracia. Si finalice, señor diputado, ya ha terminado su tiempo. Una última pregunta. Era una puntuación sobre esto, pero bueno, en el tema del voto clientelar, si medidas como igual un voto obligatorio en cabina o algo así, frente a un voto más visible, pues podría ayudar, si eso tendría perspectiva de género también para Argelia, si influye de alguna manera. Y un poco para nosotros, pero especialmente también para Pablo Simón, ¿qué otras medidas en paralelo a esta ley electoral cree que podrían implementarse para mejorar la afección democrática que comentaba antes? Sé que no es un proceso de la ley, pero bueno, ¿qué otras medidas puede sugerir para este Parlamento de tirar adelante? Sí, muy brevemente. Lo cité antes de pasada, sobre la exigencia de entrar en una cabina electoral. Es una medida que técnicamente es enormemente sencilla, no tiene costos y, sin embargo, aunque no es la panacea, evidentemente, es una medida que se suma a otras para frenar este control que puede existir por parte de los comisarios y las comisarias sobre el voto de ciudadanos y ciudadanas. Dado que es extraordinariamente sencilla y que puede ser eficaz, yo animaría a los parlamentarios del Principado de Asturias a que considerasen esa posibilidad.
Sí, Argelia, que era respecto del tema de, por ejemplo, es decir, el clientelismo vendría frenado de alguna manera, ¿no?, con la incorporación de cabinas. Es sin duda un instrumento. Además, recordemos que el voto es secreto, ¿no?, que a veces se nos ha olvidado, y todos cuando vamos el día de las elecciones, en algunos sitios a veces ya no hay ni cabinas, ni cortinilla, ni nada, y por tanto están todas las papeletas puestas encima de una mesa, con todos los interventores por allí echando un ojo, y claro, dependiendo de lo grande o pequeña que sea, ¿no?, la comunidad política a la que cada cual pertenezca, pues esto puede ser más o menos influyente, digamos, ¿no? Respecto de las mujeres, sí que es cierto, aquí se estaba hablando, ¿no?, de un clientelismo sobre todo de tipo económico, pero también hay que incorporar la perspectiva de género, también este clientelismo, que además es de ámbito más familiar. A mí sé que hay algunos estudios, no los tengo aquí, pero hay algunos estudios, y la verdad es que cuando me lo explicaron yo creía que era una cuestión absolutamente superada, y como todavía en algunas zonas de España, y supongo que por tanto también en Asturias, todavía es el padre de familia, ¿no?, el que marca, el que determina el sentido del voto de todas las personas y todas las mujeres que estén en su entorno, ¿no? Esto también es una cuestión a tener en cuenta, porque evidentemente ahí el voto ya ni es libre, ni es secreto, ni es nada. Gracias. Soy Javier Junceda. Bueno, las cabinas, esto está contemplado en la LOREG. Y si hay un incumplimiento, lo que tiene que hacer es el propio presidente de mesa es dar cuenta y iniciar el procedimiento que la propia LOREG establece. Yo quisiera compartir con ustedes el que, claro, de una cabina se entra pero también se sale. Es decir, de las cabinas la gente puede entrar, hacer su voto, pero el clientelismo, aquí se ha hablado, es posible que ocurra aguas abajo, no aguas arriba. Es decir, que no conjuramos tampoco, entiendo yo, por establecer la posibilidad que está brindada en la LOREG de entrar en la cabina, hacer el voto, de obligar a todo el mundo a entrar en la cabina. Es lo que quiero plantear. Pablo Simón, solo a propósito del secreto de voto, estoy relativamente de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, y es cierto que me gustaría recordar que una de las primeras demandas del movimiento obrero cartista en el Reino Unido era precisamente la petición de que el derecho de voto fuese secreto, precisamente para esquivar las presiones que existen, y creo sinceramente que esto excede el ámbito competencial de la Junta General, pero sí que es un elemento que debería revisarse, porque incluso en el informe que hizo la OCDE, el último sobre las elecciones pasadas del 20 de diciembre, no se apercibía que el ejercicio práctico, no la regulación, como bien se ha dicho, la regulación está contemplada. En el ejercicio práctico sí que vemos que, por ejemplo, dentro de las cabinas no están todas las papeletas, que la presencia de los interventores genera, y esto lo tenemos estadísticamente demostrado, variaciones en los porcentajes de voto a los partidos, es decir, donde hay interventor de un partido se vota más, y esto lo vimos en perspectiva comparada, haciendo experimentos con diferentes partidos que sí llevaban interventores y otros que no, y esto evidentemente va contra los partidos más pequeños. Y recordar que en otros países lo de enviar papeletas a casa es algo que no se contempla de ninguna de las maneras, y que se hace obligatorio el entrar en lo que en América Latina se conoce como cuarto oscuro, y hace que la gente tenga que ir individualmente en soledad a coger la papeleta y a votar. Y esto es un elemento que evidentemente no puede acabar con redes clientelares, pero sí les introduce una dificultad adicional. Y a propósito de otras medidas generales que se podrían contemplar, normalmente hay muchas potenciales medidas institucionales que podríamos implementar. Desde mi punto de vista, la más importante no es institucional, es de muchísimo más calado, y es una reforma de la administración pública en España. Yo creo que uno de los grandes elementos o de los grandes problemas que tenemos de corrupción en España no se conectan tanto con la existencia de unos u otros políticos o de mecanismos de fiscalización directo de la ciudadanía, como el hecho de que no han existido controles preventivos frente a esa corrupción, y que conecta con el hecho de que nuestros funcionarios muchas veces han sido desempoderados frente a la capacidad de desarticular muchos de los problemas de corrupción que hoy tenemos. Y normalmente los políticos inciden mucho en la parte penal, que es importante, por supuesto, más medios para la justicia, evidentemente, pero también hay que recordar que la corrupción es una enfermedad y que hay que prevenirla antes que curarla. Y, por lo tanto, yo creo que una reforma de la administración es algo que se tiene que contemplar, dando más poderes a controles internos que no permitan precisamente que los cargos públicos puedan ser tan tentables en términos, porque, insisto con una cuestión, solo la última, que al final no importa
quién sea el cargo público que tengamos sentados, porque hasta la persona más honesta, cuando se le pone la tentación por delante suficientes veces, termina cayendo. Por lo tanto, no es solo cambiar unos representantes por otros, es también quitar esos incentivos perversos que existen para que la corrupción no se reproduzca. Sí, Argelia Queralt, no puedo dejar de añadir solo una cosa respecto al tema de la corrupción, y es el hecho de que, y esto ya no solo depende de la ley electoral, sino que es una cuestión de cultura política general, y es que se sigue, y esto mucha culpa, y lo lamento, la tienen los partidos políticos, ¿no? Y la endogamia que se produce, el corporativismo, mejor dicho, se produce en los partidos políticos, y es el hecho de confundir siempre y en todo caso la responsabilidad jurídica con la responsabilidad política, que son dos vertientes con consecuencias diferentes. Y hasta que no entendamos que el hecho de dimitir porque ha pasado una determinada cosa, primero, eso no quiere decir que estemos reconociendo nuestra responsabilidad en ese acto o en esa conducta. Dos, debería formar parte tanto del derecho del ciudadano, ¿no?, a tener unos buenos representantes, como al hecho de que cuando las personas, sobre todo aquellas que ejercen cargos de representación, como son los parlamentarios, están cumpliendo una determinada función política, y por tanto cuando se les debe exigir un plus, ¿no?, ahora no sabría decir la palabra, ¿no?, pero un plus de comportamiento, de ética, de moral, no me gusta la palabra, pero un plus en el ejercicio de su cargo respecto del cumplimiento de determinados valores. Por tanto, no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y si existen dudas, pues debería uno irse a su casa estando claro seguramente cuáles son las causas. Ahora no quiero decir porque me haya saltado un semáforo en rojo, dejo el escaño, no. Pero creo que hay que hacer mucha pedagogía, y supongo que aquí la Academia también es responsable en distinguir responsabilidad política y responsabilidad jurídica.